Durante siglos, la justicia fue humana. Imperfecta, contradictoria, a veces injusta, pero humana. Se equivocaba, dudaba, escuchaba. Detrás de cada sentencia había un rostro, un juez mirando a otro ser humano y tratando, al menos en teoría, de comprender algo más que los hechos fríos. La justicia no solo evaluaba lo ocurrido, evaluaba a quién le había ocurrido. Pero en algún punto del siglo XXI, esa lentitud empezó a parecer un defecto. La duda, una debilidad. La compasión, un sesgo peligroso. Y entonces apareció la pregunta que lo cambió todo. ¿Y si eliminamos al humano del proceso? No por maldad, sino por eficiencia. En 2026, varios países iniciaron proyectos piloto que pasaron casi desapercibidos para el público general. No se anunciaron como una revolución moral, sino como una mejora técnica. Sistemas judiciales impulsados por inteligencia artificial. El objetivo era claro y aparentemente incuestionable: reducir errores, eliminar prejuicios, acelerar procesos. Durante años se había demostrado que los jueces humanos se veían afectados por factores irrelevantes: el cansancio, el estado de ánimo, el orden de los casos, incluso el hambre. La IA, en cambio, no sufría nada de eso. No dormía, no se agotaba, no olvidaba precedentes. Analizaba millones de sentencias pasadas, estadísticas criminales, patrones de reincidencia, contexto socioeconómico. Y en segundos producía una recomendación. Al principio no dictaba sentencia, solo sugería. Pero las sugerencias eran tan consistentes, tan coherentes con los datos, que los jueces empezaron a confiar en ellas más que en su propio criterio. La máquina no levantaba la voz, no imponía nada, simplemente acertaba. Demasiado a menudo como para ignorarla. Y así, poco a poco, la justicia dejó de ser un acto humano y empezó a convertirse en un sistema. Cuando el sistema empezó a usarse de forma habitual, los resultados fueron sorprendentes. Las sentencias se volvieron más rápidas, más uniformes, más previsibles. Dos casos similares recibían castigos prácticamente idénticos, sin importar el juez, la región o el contexto emocional del momento. Desde fuera parecía justicia perfecta. El algoritmo no dudaba, no se detenía a sentir, no interpretaba gestos ni lágrimas. Solo veía datos. Historial del acusado, probabilidad estadística de reincidencia, gravedad objetiva del delito, impacto social medible. Todo se reducía a números. Y en esa reducción había algo tranquilizador. La ley, por fin, parecía objetiva. Pero pronto surgió una sensación incómoda entre los abogados defensores, algo que no aparecía en las métricas. El sistema no escuchaba excusas, no valoraba el arrepentimiento, no entendía el contexto emocional. Un acusado podía llorar, explicar su historia, mostrar un cambio real, pero nada de eso alteraba el resultado. El algoritmo no veía personas, veía probabilidades. Y una probabilidad no puede arrepentirse. Los primeros problemas no llegaron en casos complejos, sino en los aparentemente sencillos. Delitos menores, faltas repetidas, errores humanos. Personas que habían cometido un crimen por desesperación, por miedo, por una cadena de malas decisiones. Antes, un juez podía detenerse, podía ver a alguien roto, podía ajustar la sentencia. La IA no. Si los datos decían riesgo, el sistema respondía con castigo. Si los números indicaban reincidencia, la condena aumentaba. No había espacio para la excepción. Y ahí apareció la grieta. La justicia había dejado de ser comprensiva para convertirse en consistente. Desde el punto de vista estadístico, era impecable. Desde el punto de vista humano, algo se estaba perdiendo. Los abogados empezaron a notarlo, las familias también. Personas que cumplían condenas correctas, pero profundamente injustas a nivel humano. No porque el sistema fallara, sino porque funcionaba exactamente como había sido diseñado. Con el paso de los meses, algo empezó a cambiar en las salas de juicio. No en las estadísticas, no en los informes oficiales, en el ambiente. Los abogados dejaron de defender personas y empezaron a discutir porcentajes. La narrativa humana fue sustituida por el lenguaje frío de los datos. El acusado hablaba,
pero nadie escuchaba de verdad. Sus palabras se registraban, se convertían en variables y perdían todo aquello que no podía medirse. Y cuando la ley deja de entender a las personas, empieza a tratar a todos como casos intercambiables. Durante siglos, la justicia humana tuvo un último recurso: la duda. Si algo no encajaba del todo, había margen para rectificar. Con la inteligencia artificial, ese margen desapareció. El sistema siempre tenía una respuesta, siempre podía justificarla. ¿Apelar a qué exactamente? ¿A una estadística? ¿A un patrón aprendido de miles de sentencias previas? Los jueces humanos empezaron a sentirse incómodos, no porque el sistema fallara, sino porque no dejaba espacio para la discrepancia. La figura del juez se convirtió en un trámite, un intermediario entre la máquina y la sentencia. La justicia ya no se decidía en la sala, se decidía antes, en servidores a los que nadie tenía acceso real. Y por primera vez en la historia, nadie sabía exactamente a quién estaba juzgando. El sistema funcionaba, eso era innegable. Las tasas de reincidencia bajaron, las sentencias eran coherentes, el caos desapareció. Pero algo más empezó a crecer en silencio, una sensación de injusticia imposible de cuantificar. Vidas reducidas a patrones, decisiones irreversibles tomadas por un modelo que no conocía el miedo, ni la desesperación, ni la capacidad humana de cambiar. La justicia se había vuelto perfecta en teoría y profundamente injusta en la experiencia. Porque castigar no es lo mismo que comprender, y comprender es una parte esencial de la justicia. Las máquinas son imparciales, pero no saben lo que cuesta vivir una vida. No saben lo que significa equivocarse una vez y cargar con ello para siempre. Y una justicia sin empatía puede convertirse en algo más peligroso que la injusticia humana. Quizá el futuro no sea elegir entre jueces humanos o inteligencias artificiales. Quizá el verdadero dilema sea aceptar que ninguno de los dos es suficiente por sí solo. La ley puede escribirse con código, puede ejecutarse con algoritmos, puede optimizarse con datos. Pero la justicia no es solo coherencia, es comprensión, es duda, es mirar a otro ser humano y reconocer que la vida no cabe en una estadística. Porque cuando delegamos la justicia a una máquina sin corazón, no solo eliminamos los errores humanos, eliminamos también la posibilidad de perdón. Código pensante, desbloquea el mañana.